Les doy la bienvenida a todos. Gracias por estar acompañándonos. Les quiero agradecer en nombre del APDI a la Fundación Zambrano por habernos brindado esta charla, esta jornada tan linda de salud visual y diabetes. Todos sabemos que la diabetes es una de las primeras causas de lesiones oculares, así que hoy tenemos el placer de contar con Martín Balbarrey. Él es médico retinólogo de la Fundación Zambrano y va a ser quien va a estar a cargo de esta charla de prevención y salud ocular. Les cuento que vamos a estar respondiendo a sus preguntas, así que los invitamos a dejar en el chat las dudas que les vayan surgiendo. Hacia el final de la charla el doctor nos va a poder ayudar con todas las dudas que tengamos. Así que, bueno, Martín, toda tuya la audiencia, y te súper agradecemos desde el APDI contar hoy con tu grata presencia. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Es un placer estar acá y poder charlar un poquito sobre la diabetes, sobre la afectación que produce, en nuestro caso, el ojo, que es el órgano que estudiamos. Y bueno, como decías vos, animar a la gente, a los pacientes, a que nos hagan todas las preguntas e inquietudes, o en el Facebook, o acá en Zoom, que después las vamos a ir leyendo, porque cada uno tiene sus ideas, sus pensamientos, y por ahí está bueno poder compartirlo acá y sacarnos las dudas. Voy a compartir pantalla. A ver. Genial. Bueno, entonces, la idea de hoy es hablar un poquito sobre la diabetes y el daño que produce a nivel ocular. Cuando nosotros vemos el ojo, sobre todo el ojo de perfil, es un órgano que es bastante complejo para entender. No me van a ver el puntero mío, pero bueno, si ven la parte de adelante del ojo, lo que dice córnea, eso que se ve ahí es un lente que tiene el ojo natural, es la lente más importante, seguido por el cristalino, que es la que le sigue detrás. Y detrás de esa lente se ve un espacio muy grande, que ese es el vitrio, es la porción del ojo que mayor volumen tiene, y atrás del vitrio está la retina y el nervio óptico. Donde dice optic nerve, donde dice retina, todo eso es la estructura que es más importante para la visión, es donde se procesa la imagen, y es donde se produce el daño en el paciente diabético. El paciente diabético puede afectarse cualquier lado del ojo, cualquier parte, pero la que más frecuentemente se afecta es la diabetes y es la retina, produciendo la famosa retinopatía diabética. Entonces, un poco la idea de esta charla es hablar de cuál es el daño que puede producir la diabetes en el ojo y también derribar algunos mitos, sobre todo mitos que tienen los pacientes, que por ahí les va a servir para eso la charla. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por tener los niveles, en realidad ahí, bueno, está mal copiado, es por no poder mantener los niveles de glucosa en sangre. Es una enfermedad que, si no está controlada, afecta a prácticamente cualquier parte del organismo, sobre todo donde hay microvasculaturas, como por ejemplo los riñones, los nervios periféricos, el hígado, el corazón, el ojo en este caso. Y esto es clave porque para que uno sea diabético quiere decir que los niveles de glicemia que maneja de azúcar en sangre no son los adecuados. Si nosotros le sacamos sangre a un paciente que no es diabético, los niveles van a rondar entre 70 y 110 aproximadamente. Los pacientes diabéticos en general son mayores de 110 estos niveles, justamente por esto, porque tienen una incapacidad para ingresar la glucosa dentro de las células del organismo. Y el problema es que este azúcar que queda dando vuelta en sangre y que no se puede metabolizar, se empieza a depositar en los vasos sanguíneos, sobre todo los vasos sanguíneos más pequeños, por eso se llama microvasculatura, y comienza a generar todas las lesiones que, bueno, después conocemos y en la que vamos a desarrollar en la charla. Cuando uno ve la retina, lo que se ve es esto. Esto es un fondo de ojos, es lo que ve el oftalmólogo cuando revisa la retina del paciente. Como se ve ahí,
tiene 4 cuadrantes y se la puede dividir, un cuadrante superior, uno inferior, y a la derecha y a la izquierda. Lo que se ve amarillo es el nervio óptico, y al costado, hacia la izquierda, se ve como una manchita, que esa es la mácula. La imagen de la derecha es una parte ampliada de la mácula, donde se ve exactamente la mácula, la papila y las áreas en la retina. Esto es clave porque esa es la parte más importante de la retina. Si uno tiene un daño en la mácula, por más que todo el resto de la retina esté sano, va a tener problemas en la visión. En cambio, si uno tiene algún daño en la parte extramacular, o sea, en algún área de la retina que no sea la mácula, por ahí va a permanecer asintomático. Entonces esto es importante después cuando charlemos sobre los controles. Otra característica que es importante es que esto es el polo posterior, el área donde están las arcadas vasculares, superior e inferior, como muestra el dibujo, la retina nasal y la retina temporal. Ese es el área donde más se afecta la diabetes. Entonces, ¿qué es la retinopatía diabética? Es una complicación de la diabetes, se afectan los vasos sanguíneos de la retina, justamente por esto que nosotros explicábamos, de que como no se pueden mantener los niveles normales de glucosa, se empieza a depositar, se tapan los vasos, irrigan a la retina, y entonces aparecen los problemas. El principal problema es que no empieza a llegar oxígeno a la retina, porque no puede pasar la sangre, entonces empieza a acumular líquido en la retina y se liberan señales que hacen que empiece a lesionarse esta retina, se forman vasos anómalos. Si nosotros vemos esta imagen, esto es un paciente diabético con un daño bastante importante, y todo eso que se ven sobre los vasos sanguíneos, que es como un ovillo rojo, son vasos anormales, que se llaman neovasos. Esto, si uno lo deja y no lo trata, empiezan a contraer toda la retina y terminan desprendiéndola. O sea, si uno ve esto, quiere decir que este es un paciente que está mal controlado de su diabetes y que ya tiene un daño bastante importante. Y estos son los vasos anómalos de los que hablaba recién. Cuando yo veo esto, puedo inferir de que este paciente se estuvo controlando mal porque ya tiene vasos anómalos, sin siquiera saber cuánto es su glucosa del momento. Los factores de riesgo que llevan al daño en el ojo por la diabetes, que producen retinopatía diabética, es la duración de la diabetes y la hiperglicemia. Mientras más años uno tenga diabetes, mayor es el riesgo, así como cuando los niveles de glucosa no son los óptimos. O sea, si yo soy un paciente diabético y mis niveles de glucosa varían entre 110 y 115, no es lo mismo que varíen entre 300 y 400 miligramos. Otro valor muy importante es la hemoglobina glicosilada. Yo creo y quiero detenerme acá, por eso está subrayado, porque la hemoglobina glicosilada es el promedio de cómo uno estuvo manejando la diabetes los últimos meses. ¿Esto qué quiere decir y por qué es tan importante? Bueno, primero que tiene que ser tiene que ser menor de 7 la hemoglobina glicosilada, entre 6,5 y 7 más o menos, como para decir que un paciente está bien controlado. Menor de 6,5 es lo óptimo. Cuando es mayor, cuando es de 7, 8, 9, 10, 11, 12, mientras más alta peor, quiere decir que el paciente los últimos meses estuvo controlando mal. Entonces a mí, si viene un paciente diabético con una hemoglobina glicosilada de 12, por ejemplo, pero viene con una glicemia de 100, yo sé que ese paciente se está controlando mal, por más que la glicemia del momento le haya dado bien. En cambio, si yo tengo un paciente que tiene la hemoglobina glicosilada muy baja, o sea, de 6,5, de 7, y la glicemia del momento le dio 150, yo puedo inferir que ese paciente está bien controlado generalmente, pero que pudo tener algún problema al momento de sacarse sangre, estaba nervioso, se alimentó mal, etc. Otro de los factores de riesgo es el control de la presión arterial. La hipertensión está asociada con la diabetes, y si uno es diabético y además es hipertenso, hay más probabilidades de tener una evolución de la retinopatía diabética y también de tener sangrados en la retina. Cuando uno ya tiene un problema en el andamiaje vascular, en los vasos que nutren a la retina, son vasos muy friables, entonces cuando aumenta un poco la presión arterial hace que esos vasos se rompan y sangren.
Otro es el control del colesterol. Si uno tiene mal control del colesterol, también induce al daño por la retinopatía diabética, a la progresión. Y si nosotros ya tenemos un problema de que los vasos de la retina se están tapando porque no podemos meter la glucosa dentro de la célula, si además sumamos las placas de colesterol que se forman cuando uno come muchas comidas grasosas, cuando toma mucho alcohol o cuando no hace bien, no hace ejercicio, esto se empieza a depositar, entonces va obstruyendo la circulación. Y también los factores genéticos, obviamente que si uno tiene la mala suerte de que los familiares son diabéticos y desarrolla la diabetes de niño, de un diabético tipo 1, eso es puramente genético prácticamente y bueno, también está implicado en la génesis de la enfermedad. También es importante esto de hablar del control del colesterol, de la hipertensión y de la hemoglobina glicosilada, porque esto en las personas adultas que se hacen el diagnóstico de diabetes es lo que generalmente se llama diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. O sea, son pacientes que habitualmente tienen sobrepeso, que tienen una mala alimentación, que no hacen actividad física. Por eso todas estas cosas son importantes a la hora de hablar de estas enfermedades, porque es un síndrome habitualmente. Cuando viene un paciente al consultorio, un paciente diabético o los familiares, lo primero que pregunta o la angustia que generalmente tienen es, doctor, ¿me voy a quedar ciego por ser diabético? Me hicieron el diagnóstico de diabetes, ¿yo me voy a quedar ciego? Y la respuesta es que no siempre, o sea, no todos los pacientes van a quedarse ciegos por la diabetes y por eso es muy importante esto de hacer hincapié en los cuidados y en los controles, porque si uno hace bien y correctamente los tratamientos, se cuida, va regularmente al oftalmólogo, generalmente no se va a quedar ciego y va a vivir toda la vida viendo bien. E incluso pacientes que ya tenían daño importante por la diabetes, cuando se hacen el tratamiento y se empiezan a controlar bien, también se estabiliza la retina y están muchísimos años viendo perfectamente. Ahora, un paciente que no se controla, que por más que nosotros le hagamos el diagnóstico de retinopatía diabética, lo tratemos, etcétera, va a tender a evolucionar su enfermedad y a terminar con un desprendimiento de retina prácticamente total, como es el de este caso, que no se puede hacer nada para salvarlo. Ahora bien, a veces la enfermedad puede ser asimétrica, quiere decir que un ojo no está como el otro. En este caso particular, este es un paciente que vino hace 4 años a la consulta y lo que se veía era un paciente que tenía un daño relativo en el fondo de ojos, no era muy avanzado, tranquilamente se podría haber tratado y se podría haber controlado. A este paciente le habíamos indicado un tratamiento con láser, en la foto de la izquierda estoy hablando, le habíamos indicado un tratamiento con láser, pero se perdió por la pandemia, porque no pudo venir a los controles y además no se cuidó bien en ese tiempo. De hecho, estuvo 4 años sin tomar la medicación y con sobrepeso. Y lo que se ve en la foto de la derecha, donde en 4 años evolucionó a tener un desprendimiento de retina total. O sea, este paciente sí se ha quedado ciego justamente por estas causas. Cuando hablamos del control de la diabetes, que un poco ya lo hablamos, hay que controlar bien la glicemia. Eso es clave. Siempre tener glicemias entre 70 y 110 aproximadamente van a hacer de que uno mantenga los niveles adecuados y no tenga el daño en la vasculatura retiniana. Y para esto se necesita hacer ejercicio. La Organización Mundial de la Salud recomienda en este tipo de pacientes que son diabéticos que por lo menos hagan media hora, 40 minutos, 1 hora sería lo ideal de ejercicio por día. Por día quiere decir, si se puede, de lunes a lunes mejor, o sea, todos los días de la semana. Un ejercicio que tiene que ser sostenido, o sea, con caminar alcanza, no hay que correr una maratón, solamente con caminar, con hacer bicicleta, deporte aeróbico, todo esto es bueno. Y es una pata más en el tratamiento de la enfermedad. Hay pacientes que hacen la dieta bastante bien, están medicados, pero si no hacen ejercicio, generalmente llevan a la resistencia de la insulina y entonces no actúa como podría actuar si uno estaría haciendo ejercicio. La dieta es fundamental. Cuando uno es diabético, lo primero que le dicen es, vos no podés comer nada dulce. Bueno, esto no es tan así y no es solamente lo dulce. Todo lo que es hidrato de carbono son comidas ricas en azúcares. Las pastas, la pizza, las galletas,
todo lo que sea con hidrato de carbono. Por eso hoy se está usando bastante la dieta cetogénica, que es una dieta un poco más rica en grasas y con menos cantidad de hidrato de carbono, y esto viene muy bien para estos casos. Y por otro lado, la medicación. La medicación es fundamental, que puede ser con medicación de pastillas, la metformina la más conocida, la glibenclamida, etcétera, y también puede ser por insulina. Si uno es diabético tipo 1, generalmente comienza con insulina de entrada, y si uno es diabético tipo 2, generalmente puede comenzar con las pastillas, pero si las pastillas no son suficientes, se puede agregar insulina. Y esto también me gustaría derribar un mito acá. La insulina no es una medicación que sea la muerte para nadie, ni es una medicación que es una sentencia de que uno se va a quedar ciego. Al contrario, si nosotros necesitamos la insulina y hacemos correctamente la indicación y el tratamiento con insulina, nos va a ayudar a regular los niveles de glicemia y esto va a impedir el avance de la enfermedad. Hay muchos pacientes que hacen ejercicio, hacen la dieta y no pueden regular su diabetes justamente por esto, porque no alcanza los fármacos, no alcanza la metformina, ni la glibenclamida, ni los otros adicionales, entonces es para pasar a la insulina. O sea que si el diabetólogo o el médico clínico aconsejan la insulina, eso respétenlo porque es clave. Y después, cuando ya hablamos de la retinopatía diabética, uno puede empezar, sobre todo si a uno le hacen el diagnóstico precoz, o sea, recién empieza a ser diabético, generalmente no va a tener signos de retinopatía diabética, va a tener una retina sana. Después, con el transcurso de los años, puede llegar a tener una retinopatía diabética no proliferativa, que esto puede ser leve, moderada o severa, y después puede tener la retinopatía diabética proliferativa, que es cuando ya hay más riesgo de perder la visión por el mal control de la enfermedad. Y después lo otro que podemos tener es con o sin edema macular. El edema macular es cuando hay líquido en la retina, que uno dice, usted tiene líquido en la retina, y generalmente para estos casos es cuando se indican las inyecciones de la retina. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante. Esto de la foto de la izquierda, la foto que se ve en rojo, es un fondo de ojos de un paciente diabético que recién se le hizo el diagnóstico de diabetes. Yo veo este fondo de ojos y veo que no hay ningún signo de retinopatía diabética, o sea que este paciente no tiene ningún signo y con que se haga un control una vez al año está perfecto. A la derecha, esa foto que se ve en blanco y negro, es cuando nosotros ponemos un contraste que se inyecta, que se llama fluoresceína, que nos permite ver la estructura vascular de la retina, la circulación retiniana. Y esto es clave porque muchas veces nosotros vemos fondo de ojos que no lo vemos tan dañados o que no vemos ningún signo de retinopatía diabética, y cuando hacemos la fluoresceína, por más que sea un encordio, porque hay que hacerse un test de alergia, etcétera, por ahí vemos que hay signos ya de lesiones en la retina sin que aparezcan en el fondo de ojos. Por eso es recomendable a todo paciente diabético que se va a hacer una vez el primer fondo de ojos, hacerse también una retinofluoresceinografía, o sea, un estudio con contraste de fluoresceína para evaluar cómo está la circulación retiniana. Y después el médico, el oftalmólogo, va a ir indicando qué tan seguido debería hacerse ese estudio. No siempre hay que hacerlo tampoco. Acá lo que se ve en esta foto, la foto de la izquierda, es un paciente con una retinopatía diabética. Fíjense que se ven como manchas, como manchitas amarillas cerca de la mácula, que esas manchitas amarillas son exudados lipídicos. Los exudados quiere decir que este paciente tiene también problemas generalmente en el colesterol y que tiene líquido en la retina. En la parte de abajo de la foto, ahí que se ven como una especie de pelitos negros, que son las pestañas, al lado se ve unos vasos sanguíneos que son blancos. Esos vasos sanguíneos blancos quiere decir que ese paciente ya no tiene circulación en esa área. Como estuvo mal controlado durante mucho tiempo, ya no llega la sangre, que si uno ve la foto de la derecha, en la foto en blanco y negro, esa área se ve toda negra, que es decir que no está llegando la circulación. Y después, donde hay manchas blancas, en la foto de la derecha, en el contraste donde se ven esas manchas blancas, es donde se ve que hay signos de vasos anómalos que están perdiendo líquido. Entonces, por eso es importante en este paciente hacer tratamiento. Después, como les comentaba hoy, la retinopatía diabética también puede ser
asimétrica, o sea que un ojo se afecta distinto que el otro. Lo que pasó en este caso fue que el ojo derecho, cuando hicimos el diagnóstico, lo pudimos tratar, le hicimos láser al ojo que está a la izquierda, perdón, al ojo de la izquierda, le hicimos láser, si bien falta un poco de láser, ese ojo, un ojo que está bastante estable. En cambio, el ojo de la derecha, que es del mismo paciente, tiene un desprendimiento de retina, ahí que se ve como un cordón blanco, fibroso, eso es un desprendimiento de retina, producto de que el paciente se perdió y no pudimos hacer el láser en ese ojo. O sea, ya llegamos tarde para ese ojo. Esa es la idea, de no llegar tarde. Acá también se ve un paciente diabético que tiene todas esas hemorragias en la retina, donde se ve las áreas amarillentas que son los exudados que les comentaba hoy, y este paciente, si bien la imagen con fluoresceína me va a dar mucha información, yo ya sé que este paciente hay que tratarlo porque tiene una retinopatía moderada, ya tiene sangre, tiene signos de lesiones en la retina. Entonces a este paciente hay que hacerle láser en toda la retina para quemar esas áreas de atrofia, esas áreas de lesión ahí vasculares, y que se estabilice la retina, que no siga progresando, siempre y cuando esté bien acompañado de un correcto control de la diabetes. Acá este es el otro ojo, donde también se ven esas manchitas amarillas ahí en el centro, que son los exudados, y más a la izquierda se ven los signos de láser, que bueno, por supuesto a este paciente le falta mucho más láser para completar el tratamiento. Acá se ve la imagen donde se ve la fluoresceína, quiere decir eso que parece un cielo estrellado, son todas áreas donde está funcionando mal la circulación retiniana. O sea, este es un paciente que está mal controlado y que hay que tratarlo para evitar que siga progresando. Y acá lo que les pongo esta fotito, que es la foto que se ve arriba, que se ve como si fuesen todas capas uniformes, que tiene un huequito en el medio, eso es una retina que no tiene edema. Eso es una tomografía de la retina. Cuando uno ve la imagen de la izquierda, donde están las partes de la retina, y después ve la foto de la derecha, lo que se ve a la derecha es una tomografía de la mácula. La imagen de arriba, de la derecha arriba, no tiene líquido, o sea, se ven toda la capa de las retinas bien. O sea, este es un paciente que tiene que ver bien. En cambio, la foto de abajo a la derecha, que se ven como unos huequitos negros, unos quistes, quiere decir que ese paciente tiene líquido adentro de la retina, que hay que tratarlo con inyecciones y que ese paciente ve mal, porque tiene líquido en la mácula y no llega bien la imagen. Bueno, acá otro ejemplo de una retinopatía diabética bastante avanzada, fíjense en la imagen de la izquierda, cómo se ven esos vasos que están con sangre, bastante sangre, y se ven pocos vasos sanguíneos. Entonces, cuando vemos la foto de la derecha de la fluoresceína, se ve que hay unas manchas amarillas importantes. Esto quiere decir de que no está funcionando la circulación retiniana. En la parte de arriba se ve que hay una área toda gris, sin ningún vaso sanguíneo, o sea que este es un paciente que debe estar viendo mal porque está mal controlada su enfermedad. Bueno, y acá lo mismo. Y acá fíjense lo importante, por eso vuelvo a remarcar la importancia de hacer estos estudios con fluoresceína, porque cuando uno ve la imagen de la izquierda, sí, ve que hay algunos sangrados, que probablemente sea un paciente que va a necesitar láser, pero cuando vemos la foto de la derecha, todas esas áreas que está perdiendo contraste, amarillas que se ven, quiere decir que está bastante mal de lo que parece la imagen del fondo de ojos. O sea, que hay que ser rápido en el tratamiento, agresivo, y este es un paciente que está mal controlado sí o sí, debe tener una hemoglobina glicosilada mayor de 10 o de 9 y no debe estar haciendo bien el tratamiento. Y después, en estadios más avanzados de la enfermedad, llegamos acá, que no se llega a ver bien la retina, que se ve como una mancha roja, porque efectivamente lo que se ve ahí es que hay sangre en la retina. Esto es un hemovítrio. Este es un paciente que veía bien, que estaba bastante controlado de su enfermedad, pero tuvo un pico de hipertensión arterial, no de presión ocular, sino de hipertensión arterial, y eso hizo que esos vasos sanguíneos que ya están lastimados por la misma diabetes se rompan y sangren. Entonces, el ojo se llena todo de sangre y baja totalmente la visión. O sea, este es un paciente que veía perfecto y se levantó de la siesta después de una discusión sin ver de un ojo, y es porque tiene sangre. Esto es como que uno tiene una pileta de natación y el agua está sucia, entonces uno no ve el fondo de la pileta. Esto es lo mismo, entonces en este caso
ya hay que hacer una cirugía, que es una vitrectomía, hay que entrar adentro del ojo para aspirar toda esa sangre y tratar esa retina con láser, porque ya se ve acá que no tiene hecho nada de láser. Y después hay casos extremos donde se llega acá, que esto es un desprendimiento total de la retina, que se ve toda esa área como donde no se puede diferenciar la mácula, la fobia, el nervio óptico, nada, y donde este paciente ya no tiene posibilidad de recuperar la visión con cirugía porque está toda dañada la estructura de la retina. Entonces, cuando nosotros hablamos de retinopatía diabética, hay que tener en cuenta que el paciente generalmente no tiene síntomas, salvo que se lastime la mácula. Puede ser que esté lastimada todo el resto de la retina y que no tengamos síntomas porque justamente es asintomático este problema. Cuando empiezan los síntomas, generalmente es porque el daño ya está muy avanzado. Después, otro problema que podemos tener es la disminución de la visión, ver moscas o manchas, o ver directamente sangre, como la imagen anterior que les mostré. Entonces, ¿cuándo debemos hacer nosotros un control oftalmológico? Todo paciente que se le hace el diagnóstico de diabetes se debería hacer un fondo de ojos al momento de que le diagnosticaron la diabetes. La frecuencia la vamos a indicar nosotros. Hay pacientes que van a necesitar hacerse un control anual y pacientes que van a necesitar hacerse un control cada 3 meses o menos. Y siempre es útil para nosotros hacer estos estudios, que la imagen que se ve a la derecha es la RFG, una RG que es una retinografía, es una foto del fondo de ojos, la OCT que es la tomografía de la retina, bueno, y ecografía, etc. Pero esto es clave. Y es clave porque muchas veces, por más que se haga el diagnóstico de diabetes, tal vez uno es diabético mucho antes que se llegue al diagnóstico. Entonces, uno puede ver un paciente como este que tiene un daño importante, que por suerte esta retina ya está tratada con láser, como son todas esas manchitas que se ven ahí, amarillas, eso es del láser. Pero esto es importante porque muchas veces vemos pacientes que tienen un gran daño en la retina y nos dicen que son diabéticos hace poco. En realidad no es que son diabéticos hace poco, es que realmente tienen el diagnóstico hecho hace poco, pero que son diabéticos de mucho tiempo atrás. Se calcula que para que un paciente diabético tenga retinopatía diabética moderada, tienen que pasar por lo menos 10 años de su enfermedad y además esta estar mal controlada. Entonces, cuando hablamos de tratamientos en la retinopatía diabética, el objetivo siempre es estabilizar la retina. Generalmente cuando uno pierde visión por la diabetes, salvo que sea una hemorragia, cuando uno pierde visión, no es el objetivo del tratamiento con láser recuperar esa visión, sino que es estabilizar la retina, es decir, que no se siga dañando esa retina y que no se siga perdiendo la visión. Entonces, para esto tenemos el láser, tenemos las inyecciones cuando hay líquido en la retina generalmente, y tenemos cuando ya la cosa está más complicada, que hay hemorragia o que hay desprendimiento de retina, se puede ir a una cirugía que es la llamada vitrectomía. Acá lo que se ve también es un paciente que tenía una hemorragia y un desprendimiento de retina localizado en la foto de arriba a la izquierda, que es un paciente que lo operamos y que quedó muy bien de la cirugía, recuperó la visión y se estabilizó la retina, y estaba viendo bien, se estaba manejando, ese era su ojo único, pero también le pasó lo mismo, tuvo un pico de hipertensión, entonces volvió diciendo que no veía nada del ojo operado. Y era porque ese ojo justamente, como no se ve la retina ahí, eso es lo que estamos viendo es sangre, la imagen de arriba de la derecha. Por eso uno, por más que se opere o haga un tratamiento, no deja de ser diabético y se tiene que seguir controlando de manera estricta la presión, el colesterol y la diabetes, porque si no podemos tener sangrado y resangrado y en algunos momentos estar viendo perfecto y después que baje la visión porque hay sangrados. A veces esos sangrados se pueden reabsorber solos y muchas veces requieren una cirugía o varias cirugías para poder mejorar. Y también el problema está en que muchas veces uno cuando llega tarde, pasan esto como el caso este de la izquierda, que según desprendimiento de retina, que se arregló con la cirugía, o sea, esta retina está aplicada, está muy bien, pero este paciente después de la cirugía refiere que no ve. Y no ve porque por más que la retina esté aplicada, lo que está pasando es que no está llegando sangre a esa retina porque ya está demasiado dañada. Entonces, por más que la operemos y la retina quede bien pegada cuando estaba desprendida, ahora está bien pegada, pero sin embargo no llega correctamente la sangre, entonces
es un tejido que no es vital, no va a haber. Por eso es importante siempre tratar de no llegar a esto. Y bueno, acá les voy a mostrar un caso que es algo bastante habitual y que por eso es importante hacerse los estudios con fluoresceína y siempre el fondo de ojos. Vemos un paciente que la foto de la izquierda es el ojo derecho y la foto de la derecha es el ojo izquierdo, donde vemos que no hay prácticamente signos de retinopatía diabética, hay alguna hemorragia muy pequeñita, entonces a estos pacientes le pedimos un estudio de fluoresceína. Cuando le pedimos el estudio de la fluoresceína, vemos que efectivamente tiene un daño bastante importante, tiene muchos sangrados, muchos microaneurismas en la retina. Entonces este es un paciente que ya es candidato para tratamiento. Además, cuando le hacemos la tomografía de la mácula, lo que vemos es que tiene líquido. Entonces a este paciente hay que hacerle un tratamiento combinado de láser y de inyecciones. El láser generalmente es finito, o sea, uno hace 1 o 2 sesiones de láser y cuando completa el láser en la retina ya está. Las inyecciones pueden ser de que se necesiten varias. Generalmente se comienzan con 3, pero hay algunos pacientes que necesitan 6 o 7 para sacar el líquido. Y hay algunos pacientes que después de sacarle el líquido, al tiempo, y sobre todo si no están bien controlados, les puede volver ese líquido y hay que volver a tratarlo. Este es el paciente que le mostraba recién, fíjense, eso es un láser que está correctamente hecho, todas esas manchitas son los disparos de láser, y es un paciente que con el láser y con 3 inyecciones en cada ojo pudo revertir completamente su retinopatía diabética y ya lleva más de 4 años igual, sin afectarle ni bajarle la visión y con un correcto control de su enfermedad. Y después la diabetes tiene bastantes complicaciones si uno no la controla. El camino final es la ceguera, o sea, cuando uno empieza a ser diabético, empieza el principio de la ruta donde no tiene ningún signo de retinopatía diabética. El camino, si uno no se cuida y no hace bien los controles y no va al oftalmólogo y desarrolla retinopatía diabética que va avanzando, puede llegar al final de ese camino a la ceguera. Y no es solamente la ceguera la complicación más importante, porque uno dice, bueno, a lo sumo perderé la visión. El problema está en que si el paciente es diabético y no está bien controlado y es ciego por la diabetes, pero no está bien controlado, puede tener lo que se llama glaucoma neovascular, que es cuando por una diabetes descontrolada empieza a subir la presión del ojo, la presión intraocular y se produce el glaucoma neovascular. Y el problema que tiene esto es que duele. No solamente vamos a tener un paciente ciego, sino que además vamos a tener un ojo ciego y doloroso, que es bastante complicado porque necesita muchas gotas para el tratamiento, duele mucho, es difícil de manejarlo. Entonces, por más que a veces el resultado visual no sea tan bueno, hay que hacer los tratamientos y los controles para tratar de evitar llegar a esto. Entonces, para ir terminando, los tips que me gustaría dejarle que se lleven es que la diabetes no siempre lleva a la ceguera. Si uno se controla bien, hace bien las cosas, va al oftalmólogo, al diabetólogo, y hace los tratamientos, la dieta, el ejercicio y los controles, y si es necesario los tratamientos oftalmológicos, probablemente nunca se quede ciego. Durante mucho tiempo es asintomática. Hay muchísima población, más de la mitad de los pacientes que son diabéticos que ni siquiera saben que son diabéticos, y pacientes que son diabéticos que nunca fueron al oftalmólogo. Entonces, es importante hacer todos los años un fondo de ojos porque es una enfermedad generalmente asintomática. Y es una enfermedad que requiere un enfoque multidisciplinario. Esto quiere decir de que no solamente la trata el clínico o el diabetólogo, sino que trabajamos en conjunto. Oftalmólogos, diabetólogos, nefrólogos, nutricionistas, etc. Por eso es importante que siempre se maneje con un equipo de salud. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo, por escuchar y quedamos abiertos a las preguntas. Excelente, Martín. Excelente presentación, muy clara. Seguramente van a tener algunas preguntas. Quiero destacar un par de cositas, que el mejor control y la mejor prevención es justamente el tratamiento diario de la diabetes. Esto de los pilares del tratamiento, el automonitoreo, saber cómo está diariamente las glucemias, es
es la mejor manera de prevenir y de cuidar nuestra visión. Así que, tal como lo reiteraste y lo dijiste en varias oportunidades, el control diario, esto de la visita al médico, de justamente la alimentación, que sea lo más saludable posible, basada en plantas, en vegetales, bueno, y con proteínas, y variada y equilibrada, es una buena herramienta de prevención junto con la actividad física. Y bueno, los pilares del tratamiento que siempre, todas las semanas, lo venimos reivindicando en cada uno de los grupos. Y también, como lo último que dijiste, esto de tener un equipo de profesionales al servicio, al menos que uno sepa que cuando no puede solo, tenga dónde recurrir y a quién pedir ayuda, porque todos sabemos que a veces los tratamientos crónicos, esto de la alimentación, la actividad física, los controles, el pinchazo, los laboratorios, se hace pesado, y a veces uno tiene más ganas, y a veces, como todo, nos pasan cosas y tenemos muchas menos ganas, así que justamente esos son los momentos de pedir ayuda, recurrir a una asociación de pacientes, sumarse a los grupos. Ahora tenemos muchos grupos virtuales que uno puede conectarse desde donde esté, y también tener una alma que esté escuchando, un alma gemela, hablo de pares, que está escuchando del otro lado, y por ahí nos puede brindar una buena contención y un buen apoyo emocional para sostener el tratamiento. Sí, Así que tal bueno, cual. muchas felicitaciones. No, bueno, gracias a vos, Silvina. Y tal cual como decías, que es importante esto, volver a recalcarlo, que, por ejemplo, ahora pasó mucho la pandemia con pacientes. Nosotros acá en la Fundación vemos siempre, todos los días, muchos pacientes diabéticos, y muchos nos comentan de que, sobre todo ahora en la pandemia, se quedaron sin atención del diabetólogo, del clínico, que cuesta conseguir la medicación. Y eso hay que tratar de que no pase, porque por más que uno no tenga los síntomas, lleva a que el daño siga evolucionando. Y también es importante, como vos decías, el buscar apoyo. El buscar apoyo, yo siempre les recomiendo, si pueden, hacer un tratamiento con un nutricionista, con psicólogos también, porque no es una enfermedad fácil de llevar, hay que cambiar varios estilos de vida, y bueno, pero se puede y se puede controlar, y tenemos muchísimos pacientes que hace 20, 25 años, yo tengo a mi papá que es diabético hace 15 años, mi tía que hace 20 años que es diabética, y están bien controlados, y no tiene ningún problema en la vista. O sea, no es que todo el diabético se va a quedar ciego. Eso también es importante volver a recalcarlo. Ujú, tal cual. Y otra cosa que quiero comentar también, que a veces uno habla tengo de repente, sobre todo en las personas con diabetes tipo 2, que son diagnosticadas, y uno cree que es diagnosticado y ese es el comienzo de la diabetes. Y a veces no, a veces la diabetes ha empezado muchos años atrás, y al momento del diagnóstico ya tiene alguna lesión, ¿sí? Eh, a esto quiero decir que el control es súper importante, que no nos confiemos a veces. Hoy vos hablabas de justamente muchos años de evolución para que haya un daño ocular. Bueno, en diabetes tipo 2 muchas veces hay lesiones al momento del diagnóstico, porque la diabetes es silenciosa, y muchas veces esto de 180, 190 no da ningún síntoma. No es que me duele algo por tener 200 de glucemia, no es que me voy a dar cuenta, y el cuerpo se va acostumbrando. Entonces, eso es lo peligroso de la diabetes, este silencio que va dañando, ¿sí? En otras enfermedades justamente hay muchos más síntomas que son más evidentes, enseguida me duele y uno abre el paraguas mucho antes. En cambio, en estas enfermedades que son tan silentes y que muchas veces no dan síntomas, es súper importante el control y esto, la detección precoz, porque hoy en día hay miles, tal como lo contaba el doctor, hay muchas opciones de tratamiento. Antes el tratamiento, nada, era muy básico,
y muy pocas personas llegaban a tener un tratamiento oportuno, y hoy en día tenemos múltiples opciones de tratamiento. Así que, bueno, también un poco a veces nos da miedo justamente enfrentarnos a un diagnóstico y nada, lo que menos hacemos es lo que tenemos que hacer, que es recurrir justamente al oftalmólogo, al médico. Entonces, bueno, no asustarse, porque aún teniendo un diagnóstico ya de retinopatía diabética, las opciones de tratamiento son muchísimas y el pronóstico es muy bueno. Así que un poco eso, alentarlos a justamente hacer la interconsulta, y bueno, los tratamientos son cubiertos por las obras sociales. El que no tiene obra social, también la fundación trabaja con Prodiaba, así que también se puede llegar a un buen tratamiento de último nivel, del mejor nivel, y bueno, y al acceso de todo. Silvina. Mientras Silvina recupera la señal, si quiere, doctor, le paso algunas de las preguntas que recibimos por Facebook. Sí, por supuesto. Bueno, por si hay ejemplo, preguntas, invito. por ejemplo, una de las preguntas que recibimos es si teniendo retinopatía ya diagnosticada, ¿hay algún ejercicio que no se pueda hacer? ¿Algún ejercicio físico? Siempre si uno tiene una retinopatía diabética y sobre todo si es hipertenso, por ahí lo que no está tan recomendado es hacer ejercicios de fuerza. Levantamiento de pesa, exigirse mucho en ese sentido, y deportes de impacto sería por ahí lo menos recomendable. Pero si uno tiene una retinopatía diabética y está bien controlado de su glicemia y está bien controlado de la presión arterial, tranquilamente puede hacer ejercicio, puedes correr, nadar, jugar al fútbol, al básquet, bailar, lo que quiera. O sea, se puede llevar una vida normal. Siempre es mejor hacer ejercicio que no hacerlo desde ya. Pero esto es importante también volver a remarcarlo, que no es que es necesario hacer un ejercicio súper desgastante ni aeróbico para poder tener los beneficios del ejercicio para el control de la enfermedad. Con que uno camine a un ritmo sostenido media hora por día, una hora mejor, alcanza para que se regulen bien los niveles de glicemia. Buenísimo. Otra pregunta que tenemos es si los niños con 10 años de evolución de una diabetes mal controlada pueden tener retinopatía, o si en eso influye la edad de la persona. No te entendí la pregunta. Si los chicos que tienen 10 años de evolución de su diabetes, pero gente joven o niños o adolescentes, pueden tener retinopatía, o si es algo que aparece en una edad más avanzada. No, la pueden tener los chicos jóvenes. Y es más, en los chicos jóvenes es donde más cuidado hay que tener, porque al ser diabéticos tipo 1, y es un tipo de diabetes que suele ser más agresiva, que suelen tener niveles de glicemia más altos porque no tienen prácticamente nada de insulina, son pacientes que llevan a tener daño muy rápido, y entonces con más razón, si a un paciente se le diagnostica, y es chico sobre todo, y se le diagnostica diabetes tipo 1, tiene que hacerse un control con el oftalmólogo al momento del diagnóstico, y después el oftalmólogo va a ir indicando con qué frecuencia hay que hacerlo a los controles. Porque también los chicos, sobre todo, son un poco más reacios a seguir los tratamientos y las dietas del paciente diabético. Además tienen que usar insulina, entonces por ahí es más complicado, y hay muchos pacientes diabéticos que tienen una evolución muy rápida de la enfermedad justamente por eso. Y otra cosa que me gustaría decir es que cuando vayan al oftalmólogo a hacerse el control, pidan que les hagan un fondo de ojos, y siempre el fondo de ojo bien hecho es el que se usan gotas para dilatar la pupila. Es medio engorroso que a uno lo esté esperando un rato, lo llame el médico, le haga las preguntas, lo revise y además después les ponga las gotas y lo deje 45 minutos esperando de nuevo en la sala de espera. Pero la única forma de ver bien la retina es con la pupila dilatada,
que encima los pacientes diabéticos que tienen retinopatía diabética generalmente no dilatan bien. Así que con más razón es importante hacer un buen examen de fondo de ojos con dilatación pupilar. Sí. Excelente. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo activar la circulación sanguínea ocular? Creo que esta pregunta puede estar relacionada a tu explicación sobre la pérdida de circulación en la retina. Sí, no es que se activa la circulación, lo que hay que hacer es evitar que se dañen los vasos sanguíneos, y para evitar el daño hay que justamente la pirámide, que o es una mesa que tiene varias patas, que una es el ejercicio, otra es la dieta, la medicación y el control de la presión arterial y del colesterol. O sea, y si uno tiene un daño ya importante en la retina, y empieza a hacer estas cosas, va a andar bien, no va a quedar estable la retina, sobre todo si está tratada con láser. El láser es muy bueno y lleva una estabilidad a largo plazo, siempre y cuando uno se controle, porque pasa muchas veces que hay pacientes que, como se van a hacer el tratamiento, piensan, ah, listo, ya está, me operé, es como que me operé de catarata, ahora voy a empezar a ver mejor. Si uno se hace el láser o las inyecciones y después no se cuida, la enfermedad va a seguir avanzando, porque uno sigue siendo diabético. O sea que es importante todas esas medidas como para evitar que se dañe el ojo, y si ya está dañado, para evitar que se siga dañando y que quede estable. Acá nos suman la pregunta de si en estos casos tomar un flebotónico o vitamina A ayuda. Y eso depende mucho de la indicación de un clínico o un hematólogo. A veces usar anticoagulantes por ahí puede incluso estar contraindicado. Los pacientes diabéticos que no tienen problemas cardíacos o que no necesitan esa medicación, porque al tener los vasos sanguíneos muy delicados, si tienen un poco de hipertensión, a veces se rompen esos vasos sanguíneos, y si uno está anticoagulado, sangran y sangran la retina, o sea que se llena de sangre toda la retina y baja la visión. Y al estar anticoagulados muchas veces es difícil que se reabsorba sola. Entonces, si por ahí no tienen indicado por otra enfermedad usar algún anticoagulante, yo diría que no lo usen. Y la vitamina D ayuda, pero no va a hacer la diferencia para nada. Otra pregunta que nos llegaba es sobre la operación de cataratas. ¿Es más riesgosa en personas con diabetes? Es una pregunta que está muy bien, es muy interesante. Todavía no hay una respuesta definitiva para esa, pero la realidad es que si un paciente es diabético, depende mucho el estado de su retina. Si uno tiene una retinopatía diabética muy avanzada, por ahí, y no necesita la cirugía de catarata, no es importante, no sería recomendable operarse de cataratas. Ahora, si uno tiene cataratas importantes y le está bajando la visión, no por el daño en la retina, sino por las cataratas, sí, hay que operarse y hay que solucionar el problema. Es más, muchas veces hay pacientes diabéticos que tienen catarata y no se puede ver la retina porque la catarata está muy avanzada. Entonces, en esos pacientes se operan de catarata y después se hace el tratamiento con láser o inyecciones cuando uno puede ver bien la retina y el fondo de ojos. O sea que depende del caso. O sea, si el oftalmólogo recomienda la cirugía de catarata es porque está óptimo hacerlo, y si le dice que no se lo haga todavía o que espere, también está bien. Muy bien. Nos quedan dos preguntas. Una es un poco general sobre retinopatía degenerativa no diabética. Quizás puedes nombrar un poco de la diferencia con la retinopatía diabética. Sí, la diferencia, que probablemente a lo que se refiere es la degeneración macular relacionada con la edad, que es la principal causa de ceguera, la degeneración macular, no se produce por un problema vascular en la retina como sí lo hace la diabetes. La diabetes, acuérdense que afecta la microvasculatura de la retina, del ojo. En cambio, las degeneraciones maculares o las maculopatías generalmente se producen porque se van depositando material inflamatorio que proviene del metabolismo de las células de la retina. Se va depositando material inflamatorio abajo de la retina y hace que se vaya produciendo cicatrices o algunas hemorragias, y eso va a llevar a la disminución de la visión. Pero
no es lo mismo, porque uno es por un problema vascular y lo otro es por un problema degenerativo, o sea, del envejecimiento de la retina. Muy bien. Y la última pregunta que tenemos es sobre señales de alerta o ante qué signos o síntomas que puedan aparecer repentinamente o que puedan ir apareciendo con el tiempo tiene que preocuparse una persona con diabetes y necesita hacer una consulta con un oftalmólogo. Lo primero que hay que hacer es volver a remarcar que todo paciente que es diabético y que sobre todo recién se hace el diagnóstico, se tiene que hacer un fondo de ojos. Todos los años, mínimamente todos los años, y sobre todo cuando se hace el diagnóstico de la diabetes. Sobre todo para saber cómo estamos parados, porque uno puede hacerse el fondo de ojos cuando le hacen el diagnóstico y no tener ningún síntoma, que quiere decir que generalmente es una enfermedad que recién comienza, o puede ser que le hagan el diagnóstico recién y cuando nosotros le hacemos el fondo de ojos vemos un daño importante y pensamos, y bueno, esta es una enfermedad que ya tiene por lo menos 10 años de evolución y mal control. Muchas veces es asintomático, o sea que no produce ningún síntoma, por eso volver a repetir de hacerse el fondo de ojos una vez al año y al momento del diagnóstico, y muchas veces empieza a producir disminución de la visión, o manchitas, o mosquitas volantes, o manchas de sangre, y a veces solamente una disminución de la visión, que lo que tiene que hacer el paciente es ir a la farmacia y comprar su lente no recetado para poder leer. Entonces, todo paciente que sepa que es diabético, yo le aconsejaría que en vez de hacer eso, haga una consulta con su oftalmólogo, le haga un fondo de ojos, y si está todo bien y no necesita tratamiento, que se controle y se hará unos lentes o alguna cirugía de catarata. Pero un poco de eso, generalmente es asintomática, y los síntomas que pueden ser la disminución de la visión o ver manchitas o mosquitas, no tratar de autoengañarse haciéndose unos lentes en una farmacia o esperando, sino que ir a consultar al oftalmólogo. Muchísimas gracias, doctor. Esas son todas las preguntas que recibimos tanto por acá por Zoom como por Facebook. Bueno, no, muchas gracias. Bueno, excelente la exposición, muy claro todo. Si alguien quiere justamente consultar algo, bueno, puede tener unos minutos más para hacerlo. Martín, muchísimas gracias, muy clara toda la conferencia. Y bueno, gracias a todos por participar, gracias por seguir educándose en diabetes. La mejor prevención es la educación. Y bueno, las puertas del APDI están abiertas a cualquier consulta, a cualquier duda. Síganos en las redes, en el Facebook, que también siempre respondemos. Y bueno, están invitados también a participar en todas las actividades del APDI, que son grupos virtuales de acceso gratuito para todas las personas con diabetes, incluso familiares y bueno, personas que vivan con personas con diabetes y quieran también sumarse al tratamiento, prevenir la diabetes y también ayudar. Así que bueno, muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Muchísimas gracias, Martín, y muchas gracias chicas, a la Fundación Zambrano, que siempre nos apoya en todo y nos ayuda y nos contiene, y entre todos hacemos un equipo al servicio de la comunidad. Bueno, muchas Hola, gracias. quería hacer una pregunta. Sí. Hola, buenas noches. Al tener esa enfermedad, ese problema en el ojo, y veo manchitas así, de golpe cuando veo afuera salgo, veo medio rojo. Eso, ¿puedo seguir costurando? Yo trabajo en la costura. Sí, podés seguir haciendo el trabajo que estás haciendo porque eso no te va a afectar en el problema que puede llegar a haber en el ojo, pero sí te aconsejo que hagas una consulta acá en la fundación o con el oftalmólogo que te quede más cómodo para poder ver por qué estás viendo esas manchitas. Bueno, ¿hay que sacar turno con ustedes así? ¿O? Sí, Justamente eso aclarar el tema. LAPDI con Fundación Zambrano tienen un convenio de colaboración para hacer más accesible la consulta al especialista. Así que tanto desde la derivación
desde LABDI a Fundación Zambrano van a tener un beneficio en la atención, como de Fundación Zambrano hacia LABDI para el control de la diabetes también van a tener un beneficio para los estudios que se hacen en LABDI y los estudios que se hacen en Fundación Zambrano. Así que se pueden comunicar al teléfono de la Fundación o al teléfono, si puede compartirlo Sofía y dejarlos puestos ahí en el chat, ¿puede ser? Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, y eso también me gustaría, antes que nada, vuelvo a agradecerles por la invitación, la verdad que la pasé muy bien y que está muy bueno de tener estas charlas para los pacientes, tratar de bajarlo un poquito a un nivel donde todos puedan entender, y volver a explicarles y a decirles que se puede controlar, no todos los pacientes van a quedar ciegos, la mayoría no lo va a hacer, y que también hagan la consulta porque muchas veces uno escucha lo que le pasó al vecino, al familiar, y cada caso hay que individualizarlo, diagnosticarlo y tratarlo adecuadamente. Así que eso es un mensaje también que les quería dejar. Y bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a vos, Martín. Excelente, como ya te lo hemos dicho. Y bueno, creo que ya no hay más consultas, así que les deseo un excelente fin de semana. Fíjense que ahí Sofi compartió los teléfonos, si pueden agendarlos y tenerlos a mano para cualquier duda y cualquier consulta. Bárbaro. Buen fin de semana a todos. Bueno, igualmente, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Claro, muchas gracias. Gracias a todos, Zambrano.